Son horas decisivas, horas críticas, porque Mauricio Macri está definiendo no ya su elenco de gobierno, que ya prácticamente lo ha definido en la semana que pasó, su equipo económico, los ministros en sus principales áreas, sino lo que está definiendo ahora son las medidas del inicio. Y Macri todo indica que quiere ir con un plan de shock de anuncios, es decir, empezar ya el mismo 11 de diciembre, al día siguiente de asumir, e incluso algunas medidas anunciarlas en la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre, con un shock de anuncios con eje en lo económico, donde ahora vamos a analizar, hay muchas medidas que se vienen importantes, algunas muy descontadas, muy anunciadas en la campaña, muy anticipadas, pero no por eso poco relevantes. Y después también un shock de anuncios desde el punto de vista político, porque Macri va a tener desde el inicio de su gobierno un desafío muy grande, que es cómo salir del cepo en el que está la economía argentina por la falta de dólares. Cepo que le ha puesto un cepo al crecimiento económico en los últimos años y que ha agotado totalmente el modelo de crecimiento, desarrollo productivo o de matriz diversificada que en algún momento funcionó para el kirchnerismo. Pero al mismo tiempo tiene el desafío de salir de ese esquema con un atraso del dólar, un atraso cambiario muy grande y con alta inflación, con gran déficit fiscal, con una sociedad muy demandante en términos de derechos sociales, con lo cual Macri tiene que moverse en un desfiladero angosto entre las medidas económicas que piensa tomar y la necesidad de satisfacer esas demandas sociales y de gobernabilidad, ¿no? Porque recordemos que Macri tiene el desafío y quiere sacar el cepo desde el arranque de su gobierno, desde el principio, pero en la oposición va a tener al kirchnerismo. Es cierto que va a tener a un peronismo también civilizado, con los gobernadores, con Urtubey, con Massa, con Scioli, pero en la oposición va a tener también al kirchnerismo, con todo lo que eso implica y con lo que hemos visto ya desde los últimos días con Cristina haciendo casi oposición desde la presidencia de la Nación. Es decir, antes de entregar el mando, Cristina ya se quiere plantar en el centro de la escena. Bueno, ¿cuáles van a ser las medidas de shock? Es decir, ese shock de medidas, ese paquete de medidas que piensa anunciar Macri desde el arranque para tratar de generar un golpe de efecto. Bueno, levantamiento del cepo, ha dicho Macri que va a ser inmediato. Le hicimos una entrevista en Plan M el martes pasado y dice el día 11 se termina el cepo al dólar. Vamos a discutir en un ratito si esto es posible y qué forma tendría efectivamente ese levantamiento del cepo, sobre todo porque todos saben que va a significar una devaluación en el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio de 9,70. La pregunta es, ¿cuál es el nuevo tipo de cambio? Es decir, ¿a qué dólar, a qué tipo de cambio, a qué precio del dólar los argentinos están dispuestos a vender sus dólares para estabilizar la cotización del nuevo tipo de cambio? Macri quiere también eliminar inmediatamente, y lo va a anunciar ya mismo el 10 de diciembre, la eliminación de retenciones a las economías regionales, trigo, maíz y baja de 5% en la soja, dentro del combo para levantar el cepo, porque sabe que necesita los dólares de la cosecha que quedaron remanentes, es 5.000, algunos dicen 8.000 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos, y necesita dar unas señales de precio rápido para que esos dólares ingresen a la Argentina vía las liquidaciones agropecuarias. Bueno, suba del piso de ganancias, esto es una medida que Macri viene anunciando y que va a concretar también el día 1 para tratar de dar una señal a los sindicatos de que esperen la negociación de las paritarias hasta marzo, que no se inquieten, que va a tener una mirada presta a atender las necesidades y los reclamos de los sindicatos. Bueno, ampliación de la UH, después vamos a contar, también Macri quiere fortalecer la red social, de derechos sociales, teniendo en cuenta que todo el resto de las medidas son medidas que van a provocar o que pueden provocar un impacto en los precios. De hecho, lo estamos viendo con los anticipos de remarcaciones que ha habido en las últimas 2 semanas y que se van a continuar esta semana. Un ratito Claudio Slotnick les va a contar cómo ya han salido los nuevos listados de precios de fábricas de las empresas a los mayoristas, con remarcaciones de hasta 20% en alimentos esta semana
que empieza. Y normalización del INDEC, ¿no? Macri tiene a favor, que no hubiese tenido Scioli, por ejemplo, Macri tiene a favor la idea esta de hacer una especie de blanqueo general de la economía y plantarse el día 1 de su gobierno diciendo este es el estado real de la economía y la herencia recibida. Era mucho más difícil, obviamente, para un candidato del oficialismo ser presidente en una continuidad. Entonces Macri va a decir, bueno, este va a ser el nuevo INDEC, así se va a medir la inflación, se va a medir la pobreza, cuántos pobres hay en Argentina, cuántos son los indigentes, cuál es el número real de desempleo, que todos dicen no está en el 5,8% que mide el INDEC, sino está más cerca del 10 u 11%. La Baña ha dicho casi 12% de desocupación en la Argentina. Bueno, va a poder hacer algún tipo de blanqueo de los datos para tratar de generar confianza respecto a lo que viene, pero a partir de un punto de partida en el cual trate de blanquear los datos reales de la economía. Y finalmente, Macri también va a tener una agenda fuerte en lo político, porque necesita de alguna manera encontrar interlocutores en la oposición. Si los interlocutores en la oposición desde el día 1 son Cristina con los chicos de la Cámpora bailando en el Patio de las Palmeras, que ya no van a poder hacerlo a partir del 11 de diciembre, sino en algún otro lugar, y se le va a hacer difícil a Macri tratar de acordar medidas legislativas que pasen en el Congreso, donde va a tener minoría en ambas cámaras. Entonces Macri va a buscar tratar de fortalecer otros actores políticos dentro de la oposición para que sean sus interlocutores y de alguna manera sus negociadores a la hora de tener que consensuar medidas o leyes en el Congreso. Entonces va a convocar ya esa misma semana de arranque de gobierno a todos los gobernadores del justicialismo, del radicalismo y del socialismo para sentarlos en una mesa y acordar bueno, cómo va a ser el tema de reparto de fondos, realización de obras y el tema de resolver problemas puntuales de los gobernadores. ¿Cuál va a ser la línea de comunicación de los gobernadores con Mauricio Macri? Va a sentar también a los candidatos a presidente, van a estar Scioli, Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez, a los que compitieron en la última elección, no Cristina, y los va a convocar a la misma mesa de negociación para poner el eje en algunos puntos de política de Estado. Por ejemplo, política de seguridad, quiere crear una agencia nacional contra el crimen organizado, bueno, política contra el narcotráfico, algunos ejes de política de Estado en los cuales encuentre como interlocutores a los dirigentes políticos que han sacado votos en la última elección y a los gobernadores. Y ahí va a tratar de encontrar el eje de la gobernabilidad, Macri, es decir, correr un poco al kirchnerismo, a la Cámpora, a la dirigencia política más dura y pura del kirchnerismo, que todavía hace mucho ruido a partir del manejo del Estado, y tratar de encontrar en la renovación del peronismo, en los gobernadores, en los candidatos presidenciales que quedaron en el camino, sus interlocutores para poder avanzar con las políticas económicas y otras políticas de Estado. Ya están en nuestros estudios Ricardo Delgado, economista del Frente Renovador de Sergio Massa, está Miguel Kigel, está Orlando Ferreres y nuestros especialistas, nuestros columnistas, está Claudio Suchovicki. En un ratito nos va a contar Claudio, bueno, cómo todos los sectores ya vienen anunciando algunas de las medidas que va a tomar Macri a partir del 10 de diciembre, porque bueno, entre otras cosas, esta es la devaluación más anunciada de la historia argentina, pero no solamente eso. Carlos González Prieto en un ratito nos va a contar cuáles son las medidas que vienen para el campo, que también son muy anunciadas y todo indica que también se han anticipado varios de los actores del campo a esas medidas. Y Claudio Slotnick nos va a contar, bueno, qué está pasando con lo que es la gran preocupación de Macri esta semana. Por eso Claudio te va a contar por qué Macri va a tratar de apurar esta misma semana, la semana previa a asumir, la idea del pacto social o empezar a dialogar con empresarios y con sindicatos para encontrar algún tipo de coordinación de expectativas, ya una semana antes de asumir, con el tema inflacionario y los precios, porque si no, todo el mundo se está anticipando con las subas de precios a la devaluación futura y en el camino el gobierno mira para otro lado porque ha sacado todos los controles de precio y esto está generando un problema que puede ser grave, que es que antes de asumir el próximo presidente ya haya un envión inflacionario adicional por el efecto expectativas.